vamos a ver directamente el resumen de toda la vía. Bueno, ahí tenemos médula, siempre una neurona en T, con dos prolongaciones. Va a ir ascendiendo por bulbo, protuberancia, mesencéfalo, talamo óptico y luego recién va a llegar hasta la corteza cerebral. Ya sabemos que es parte de la corteza, de modo que ya no vamos a mencionarlo nuevamente. Esta es la vía nociceptiva, constituido por un fascículo también, fascículo espino-talámico lateral. Ya no estamos hablando de los receptores, por si acaso, actividad, ni siquiera del tipo de estímulos que está recogiendo cada uno de ellos, porque eso ya lo hemos indicado, ya tendríamos que saber. Hemos repetido varias veces los receptores, y como vemos, los receptores son los orígenes de estas vías. Entonces, la vía nociceptiva o termoalgésica también se llama esta vía, está constituida por el fascículo espino-talámico lateral. Lo mismo, una neurona en T con dos prolongaciones, empieza a nivel de la médula hasta posterior, núcleo gelatinoso del volante, etc. Es contralateral, va siguiendo por el bulbo, la protuberancia, mesencéfalo, talamo óptico y corteza cerebral. Tres neuronas, ¿no? 1, 2, 3. La vía epicrítica, constituida por los fascículos de Golgi-Bouleats. Una neurona también en T, va por el cordón blanco posterior de los fascículos de Golgi-Bouleats hasta los núcleos de Golgi-Bouleats que se encuentran en el bulbo real. Aquí se encuentra la segunda neurona. Lo mismo, protuberancia, mesencéfalo, talamo óptico y corteza cerebral. Vamos un poquito más hacia la profundidad. Hablamos de la vía propioceptiva, lo hemos dividido en dos, ¿verdad? Propioceptiva consciente e inconsciente. Esta es la vía propioceptiva consciente. Entonces, casi es lo mismo, ¿no? Que la vía epicrítica. En realidad utilizan el mismo cordón, los mismos fascículos de Golgi-Bouleats, talamo óptico y corteza cerebral. Lo mismo, ¿no? Que la vía epicrítica. Varía en la inconsciente, porque está constituido por el fascículo de Flessing y el fascículo de Bowers. El fascículo de Flessing es el directo, ¿no? Trata de buscar al cerebelo de la forma más directa. Entonces, médula espinal, luego raquídeo, pedúnculos cerebelosos inferiores y cerebelo, al palo cerebelo. La vía más rápida utiliza este fascículo. En cambio, el de Bowers se complica un poquito más por el tipo de estímulos que tienen que llevar, estímulos más coordinados, porque están a nivel de las extremidades inferiores. De modo que tienen que hacer más conexiones con núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. Entonces, médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, y del mesencéfalo recién va al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos superiores. En todo este trayecto va haciendo conexiones con diferentes núcleos. Vía propioceptiva inconsciente. Los receptores nerviosos que ya los hemos mencionado, pero esta vez está referido justamente para la vía interoceptiva. La vía interoceptiva está ubicada justamente en estos diferentes órganos, paredes arteriales, paredes de los órganos huecos, intestino, estómago, etc. Entonces vamos a encontrar diferentes elementos que están justamente formando una especie de plexos o bien receptores especiales. Entonces vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar receptores que
oxígeno, dióxido de carbono, presión arterial y la tensión, o la distensión, en realidad más que la tensión, la distensión. ¿Qué fascículo va a utilizar? Habíamos indicado que utiliza el fascículo espinotalámico lateral. Entonces, todas estas sensaciones se recogen a través de un fascículo, el fascículo espinotalámico lateral. Bueno, con esto estaríamos repitiendo, en resumen, las vías ascendentes. Vamos a ir hablando ahora de las vías descendentes. Ya hemos llevado entonces todos los estímulos hasta el cerebro o bien hasta el cerebelo. Todos los estímulos que se recogen en la piel a manera de fascículos, los que se recogen también a nivel de las articulaciones, tendones, membranas sinoviales, igual han sido transportados hasta el cerebro, hasta el cerebelo, y los que se recogen ya en un lugar más profundo también han sido transportados hasta el cerebro, necesariamente, ¿verdad? La vía nociceptiva termina en el cerebro. Si está utilizando el fascículo espinotalámico lateral, termina en el cerebro. Bueno, entonces, todos los estímulos que han sido transportados al cerebro. El cerebro, una vez que percibe el estímulo, tiene que enviar una respuesta motora, posiblemente una respuesta coordinada, una respuesta compleja, y lo hace justamente a través de dos tipos de vías, de dos tipos de respuestas. Unas que se originan a nivel de la corteza cerebral. A esto se llama vía piramidal o cortical. Y las otras que se originan por debajo del cerebro, ¿no? Esto se llama vía extrapiramidal o subcortical. Bueno, entonces tenemos vías piramidales y extrapiramidales. Cuando hablamos de las extrapiramidales, un sinónimo es simplemente mencionar subcorticales. Cuando hablamos de piramidales, un sinónimo vendrá a ser las vías corticales. ¿Está bien? Bueno. ¿Cuáles son las vías piramidales? Las vías piramidales empiezan en la corteza cerebral y empiezan justamente a nivel del lóbulo frontal, en la circunvolución frontal ascendente, llamada también área 4 de Brodmann. Y desde aquí, un fascículo bastante grueso va descendiendo, pasando por el mesencéfalo, pasando por la protuberancia. Vamos a ver que ocupa diferentes lugares a nivel del mesencéfalo, va a ocupar los pedúnculos cerebrales, a nivel de la protuberancia anular, va a formar lo que se conoce como nombre del pie, sigue descendiendo hasta llegar al bulbo raquídeo, ¿no? Y a nivel del bulbo raquídeo, en el límite que se tiene con la médula espinal, se produce una división de sus fibras, ¿sí? Una división de sus fibras. Resulta que un 90%, algunos dicen 87%, pasan al lado contrario. A eso se llama decusación piramidal. Y es justamente uno de los elementos que hemos tomado en cuenta para determinar el límite entre la médula y el bulbo raquídeo. Entonces, el otro 10% estarán continuando por el mismo lado. Por eso está más delgadita, ¿no? Esta línea, ¿sí? La parte gruesa ha producido un entrecruzamiento y la parte delgadita mantiene el mismo lado. Si ha empezado en el lado derecho de la corteza, va por el lado derecho del tronco encefálico hasta la médula espinal. Pero el otro 90%, si ha empezado en el lado derecho, pasa al lado contrario. ¿Sí? Pasa al lado contrario. Si ha empezado en el lado derecho, va hacia el lado izquierdo.
Pues un 90% de las fibras y un 10% permanece en el mismo modo. A esto se llama decusación motora y es una de las causantes de dividir la sustancia gris. Que aquí, ¿cómo es esa sustancia gris? ¿Qué forma tiene? De una H, ¿no? De una H mayúscula. Bueno, esta es la causante de fraccionar esa forma de H que tiene la sustancia gris. De modo que en el bulbo retídeo ya está completamente segmentado, ya no está con la forma de H, sino tiene pequeños núcleos, que son los orígenes justamente de la mayor parte de los pares craneales, por ejemplo a nivel del bulbo retídeo, ¿verdad? Lo mismo pasa a nivel de la protuberancia, del mesencéfalo, que encontramos algunos núcleos de pares craneales. Y esa es la razón, porque aquí hay una decusación motora. Pero también hay una decusación sensitiva, que está causada justamente por esas decusaciones contralaterales de algunos fascículos ascendentes, sobre todo los que van a ir a formar la cinta de Reilly. Cinta de Reilly. Entonces hay una decusación motora, pero también hay una decusación sensitiva. Esta es la que se nota más y es la que va a fragmentar sobre todo las astas inferiores. La decusación sensitiva, cuando la vía epicrítica, la vía propioceptiva consciente están dirigiéndose hacia los núcleos de Goldberg, generalmente hacen una decusación para formar la cinta de Reilly. Entonces ellos van a fragmentar el asta posterior. Entonces hay una decusación anterior y posterior. Hay una decusación motora y sensitiva. Esta es la decusación motora. Entonces aquí, a partir ya de la médula espinal, ya podemos ir mencionando la presencia de dos fascículos, porque hasta aquí era uno solo, fascículo cortical. En cambio aquí empiezan a aparecer dos fascículos. Uno, el directo, y el otro, el cruzado. ¿Está bien? Entonces la vía cortical, que al principio es única, cuando llega al límite entre el bulbo y la médula espinal, se empieza a dividir, se empieza a fraccionar y constituyen dos fascículos, el fascículo piramidal directo y el fascículo piramidal cruzado. Bueno, ¿qué pasa con el fascículo piramidal directo? Bueno, aquí estamos viendo el origen justamente de la parte motora. ¿Sí? Estamos viendo esa circunvolución frontal ascendente. Este es el homúnculo motor, ya lo habíamos mencionado el día de ayer. Este es el homúnculo sensitivo. Entonces, el homúnculo motor, que empieza a nivel de la corteza cerebral, tiene un 100% de fibras. Fibras motoras que están en relación con algún determinado músculo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la cara externa, en el origen de la circunvolución frontal ascendente, se encuentran justamente las neuronas que van a regir los músculos de la cara. Si seguimos ascendiendo, músculos de la mano, del antebrazo, del brazo, y si vamos por dentro, porque esto pareciera que continúa hacia la cara interna del cerebro, vamos a encontrar justamente el tórax, el abdomen. Entonces el tórax y el abdomen se encuentran medialmente, mientras que aquí se encuentran el resto de segmentos del cuerpo. ¿Quiénes ocupan bastante? Cabeza, mano y extremidad superior. Y por dentro vamos a tener que encontrar el resto, ¿no? Entonces hay la respuesta justamente del por qué tenemos más neuronas para la cara, ¿no? Porque hay tantos músculos a nivel de la cara que tienen una acción precisa, ¿no? Lo mismo, la mano tiene una acción mucho más precisa que la del pie, pero no siempre es así. Hay algunas personas que desarrollan neuronas específicas, precisas para el pie. Los futbolistas, por ejemplo, los grandes futbolistas tienen una buena parte del cerebro que tienen neuronas justamente para esos músculos. Bueno, este man ya lo habíamos visto. Aquí se producen las respuestas motoras. Eso es lo normal. Se pueden haber focos aberrantes que van a producir una respuesta, pero esta es una respuesta involuntaria, ¿no? Y uno de los cuadros más típicos en nuestra zona es justamente este, ¿no? Que se está volviendo endémico en realidad. de fibras
corteza, mesencéfalo, protuberancia, y al llegar al bulbo raquídeo, entre la médula espinal, empieza a producirse, es decir, una decusación, una división. Decusación y división, porque aquí empieza a constituirse el fascículo piramidal directo y el fascículo piramidal cruzado. 90%, 10%. Bueno, ¿qué pasa después con estas fibras que constituyen el fascículo piramidal directo? Ahí se está pintando. A ver, primero, con el fascículo piramidal cruzado. Una vez que cruza del lado derecho hacia el lado izquierdo, estas fibras se van a mantener por el mismo lado, ¿no? Vale decir, si ha empezado en el lado izquierdo, ha pasado al lado derecho, se van a mantener por el lado derecho hasta la terminación de la médula espinal. Y aquí va a ser sinapsis con los diferentes núcleos que se encuentran en el asta anterior. ¿Se acuerdan? Los núcleos del asta anterior. ¿Cuáles son? El anterolateral, anteromedial, posterolateral, posteromedial, retroposterolateral, etc. ¿Verdad? Son diferentes núcleos que los hemos mencionado en el asta anterior. Entonces, todas estas fibras van a hacer sinapsis justamente con esos diferentes núcleos. Si nosotros nos ponemos a analizar los posteromedial, el retroposterolateral, etc., están un poquito cada vez más en la parte posterior que las anteriores, vale decir, están en la zona visceral. Los más anteriores están en la parte somática. Entonces, los que están en la parte somática, pues van a necesariamente, ¿no?, dirigirse hacia la neurona somatomotora. Una vez que hace el sinapsis, por decir, con el núcleo anterolateral, irá a terminar en un músculo estriado, ¿sí? En un músculo estriado. Pero los que hacen sinapsis con los núcleos que están en la parte posterior, aquí está pintado de celestito, ¿verdad? Supónganse que es el núcleo retroposterolateral. Entonces, de aquí haga sinapsis con una neurona que se dirija finalmente, después de todo ese trayecto que hemos visto, ¿verdad? Va por la raíz anterior, va por el ganglio que está acompañando la médula espinal, forma parte de una fibra simpática o parasimpática para terminar ¿dónde? En el músculo visceral, en un músculo liso. Bueno, fascículo piramidal directo, cruzado. Ese es el cruzado que hemos mencionado. Ahora, ¿qué pasa con el directo? El directo, nosotros lo habíamos visto de que va por el mismo lado. Si ha empezado en el lado izquierdo, va por el lado izquierdo. Pero al llegar a la médula espinal, al llegar a hacer sinapsis con la neurona, se una neurona visceromotora, entonces pasa al lado contrario. Todas estas neuronas que empiezan en el fascículo piramidal directo van a pasar hacia el lado contrario. Entonces, no son directas realmente, ¿no? Porque luego en la médula espinal van a pasar al lado contrario. En cambio, el fascículo piramidal cruzado solamente ha hecho un cruce a nivel del bulbo raquídeo y luego se mantiene por el mismo lado. Esta otra no. Si bien ha venido por el lado izquierdo, luego pasa al lado derecho, pero ¿dónde? En la médula espinal. Y se comporta de la misma manera. Vale decir, va a ser sinapsis, ya sea con núcleos anterolaterales, anteromedial, o bien va a ser sinapsis con núcleos posterolaterales. Es indistinto. Vía piramidal. Vayamos viendo las fibras o las vías extrapiramidales o subcorticales. Bueno, y aquí vamos a mencionar las vías que están por debajo del cerebro. Vamos a encontrar formaciones que se encuentran debajo del cerebro. Complejos nucleares que están por debajo del cerebro. Por ejemplo, los núcleos del techo que están a nivel de la protuberancia o perdón, del mesencéfalo. Vamos a encontrar el núcleo rojo que también está a nivel del mesencéfalo.
vamos a encontrar la sustancia reticular que está a nivel del bulbo grande, vamos a encontrar la oliva del bulbo raquídeo y así, una serie de núcleos, formaciones que son el origen de una serie de neuronas que van a controlar una parte del cuerpo a través de las neuronas motoras también, ¿sí? Neuronas motoras. Bueno, uno de ellos corresponde justamente a este fascículo, el fascículo tectoespinal. Bueno, ¿dónde nace este fascículo tectoespinal? Este es un cortecito del mesencéfalo. Cuando estemos hablando del mesencéfalo vamos a hablar de una parte anterior y una parte posterior, la calota, el pie. En esta parte de la calota nosotros encontramos el conducto. ¿Qué conducto será? Mesencéfalo. El acueducto de Silvio, ¿no? El conducto mesencefálico que está comunicando el cuerpo ventricular con el tercer ojo. Y al ladito de él, pues ya habíamos visto, ¿no? Algunos pequeños núcleos, ¿se acuerdan? Hemos visto el cuarto par craneal, hemos visto el tercer par craneal, etc. Y uno de estos núcleos que también se encuentra aquí, que es el origen de esta vía, son estos núcleos, que se llaman núcleos del techo. ¿Sí? Entonces, esta vía tiene su origen en los núcleos del techo. Y es en el mismo mesencéfalo que van a producir una decusación. Si empiezan en el lado derecho, pues van hacia el lado izquierdo. En esta decusación están rodeando justamente a esos núcleos de los ojos, al tercero, al cuarto, y se forma aquí una formación nerviosa que hemos mencionado con el nombre de Ramsay-Hunt. Bueno, hemos hablado del tercero y cuarto. ¿Qué importancia tiene? Justamente la coordinación de los núcleos motores del ojo, ¿no? Y decíamos, si nosotros vamos a mover, por ejemplo, el motor ocular externo, desviando el globo ocular hacia afuera, pues del lado izquierdo, ¿qué va a hacer? No va a tener la misma acción, ¿verdad? No va a ser el recto interno, justamente por este entrecruzamiento y esta formación nerviosa. La zona de Ramsay-Hunt, que en parte se debe a esta decusación. Esta decusación se llama decusación de Meiner. ¿Sí? Entonces, las fibras que se están originando en los núcleos del techo del lado derecho van a pasar al lado izquierdo, produciendo esta decusación, rodeando los núcleos de los pares craneales, principalmente el cuarto y el tercero, y luego van por el mismo lado, para terminar en la médula cervical. ¿Cuál es la función que tiene? Como terminan en la médula cervical, entonces van a controlar los músculos de la cabeza en relación a los movimientos oculares. Por decir, si los ojos están viendo el tengo que ver y los deseo bloquear, entonces le van a dar una posición un poquito más erguida, van a tratar de escapar del vacío justamente, ¿no? Entonces tiene relación justamente con el movimiento ocular. ¿Por qué? Por eso. Otro fascículo, rubro espinal. Lo mismo, aquí tenemos la calota del mesencéfalo, tenemos el pie, tenemos el acueducto mesencefálico, tenemos una sustancia gris que está rodeando justamente al conducto, y por delante vamos a encontrar unos núcleos, los núcleos rojos grandes, que están relacionados con la formación de dopamina. Estos núcleos rojos son el origen de este fascículo rubro espinal. Lo mismo, va a producir una decusación. Aquí hay esta decusación, el núcleo rojo, las fibras que empiezan en el núcleo rojo del lado derecho van a pasar al lado izquierdo y van a ir descendiendo justamente por la médula cervical hasta llegar a la médula lumbar. Este fascículo, ¿qué es lo que hace? Está relacionado con el fascículo piramidal, tiene mucha conexión. Si nosotros separamos este fascículo, o si no existiera este fascículo, entonces el fascículo cortical produciría reacciones musculares bruscas. ¿Quién corrige justamente eso? Este fascículo. Le da una finura a los movimientos que puedan ser realizados por el fascículo cortical. Por eso dice, corrige los errores del fascículo cortical. Rubro espinal.
Fascículo vestíbulo espinal. Bueno, en realidad aquí dice, ¿no? Fascículos vestíbulo espinales. ¿Por qué? Porque son dos. Y es que a nivel de la protuberancia, ¿se acuerdan cuando hemos hablado del suelo del cuarto versículo? Hemos hecho prácticas, y se van con los docentes que están haciendo práctica. El suelo del cuarto versículo hemos mencionado una superficie, ¿no? La rampa vestibular, donde hemos indicado que en su profundidad se encuentran los núcleos vestibulares. Bueno, y estos núcleos vestibulares son justamente estos. Hay núcleos vestibulares mediales y hay núcleos vestibulares laterales, que van a dar origen justamente a dos tipos de vías: el fascículo vestíbulo espinal medial y el fascículo vestíbulo espinal lateral, que es un poquito más largo. El espinal, el medial, va a terminar a nivel de la médula cervical, mientras esta otra va a bajar todavía un poquito más hasta la médula torácica. Una está relacionada con neuronas flexoras, es facilitador de las neuronas flexoras. Y el fascículo vestíbulo espinal lateral está relacionado con neuronas extensoras, vale decir, principalmente de la cabeza. Si nosotros vamos a presionar la cabeza, este fascículo es el que realmente está participando de esa acción. Si vamos a mantener erguida la cabeza o vamos a extender la cabeza, es este otro fascículo, vestíbulo espinal lateral. Uno está relacionado entonces con la flexión y otro está relacionado con la extensión. Retículo espinal. Bueno, y este fascículo retículo espinal se encuentra presente en la sustancia reticular. A nivel del bulbo de la protuberancia, hay una sustancia que pasa, nosotros lo podemos observar a nivel de la protuberancia en su cara externa, en su cara anterior. ¿Se acuerdan? En la cara anterior de la protuberancia hemos observado fibras transversales, surcos, ¿no? Que van de un pedúnculo cerebeloso a otro pedúnculo cerebeloso. Están limitando inclusive, ¿no? La cara anterior. Bueno, pues, profundamente está constituido por fibras transversales, pero como también hay vías ascendentes y también hay vías descendentes, entonces transforman todas estas fibras transversales en una verdadera malla, en una red, y da el nombre de sustancia reticular. Y esta sustancia reticular no solamente se encuentra en la protuberancia, también se encuentra en el bulbo raquídeo. Entonces hay una sustancia reticular pontina y hay una sustancia reticular vulvar. ¿Qué función tiene? De todas maneras, tanto la reticular como la vulvar tienen la misma función. Y están relacionados con el sistema límbico. ¿Se acuerdan del área del locus coeruleus que hemos visto en el cuarto versículo del suelo? Pues está aquí. ¿No? Está relacionado con el sueño de la vigilia, el sueño paradójico, decíamos, ¿no? Regula el tono muscular, regula reflejos importantes de defensa, ¿no? Como la tos, el estornudo. Tiene función en la regulación del latido cardíaco, de la frecuencia respiratoria, bulbo, protuberancia, fascículo retículo espinal, continuo y vulvar. Ese es el vulvar. Claro, está bien, el vulvar. Finalmente, fascículo olivoespinal. ¿Dónde se encuentra este fascículo? En el bulbo raquídeo, en la cara lateral. ¿Se acuerdan cuando hablamos de configuración externa del bulbo? ¿Qué hemos encontrado? La oliva del bulbo raquídeo. Resulta que esa oliva en su interior es un núcleo gris que va a regular justamente funciones relacionadas al equilibrio conjuntamente del cerebelo. ¿Está bien? Y aquí empieza entonces en la oliva del bulbo raquídeo, empieza este fascículo que va por toda la médula espinal. Bueno, nada más, esas son las vías descendentes. Entonces, con esto estaríamos terminando vías ascendentes y descendentes. En realidad, esta es la base del sistema nervioso. Nos hemos tardado un poquito porque yo hablaba con unos colegas y me decían, lo he hecho en media clase. ¿No? Y
pero yo considero que esta es la base. El resto ya es configuración externa, son núcleos propios de cada órgano, etc. Eso ya es más sencillo. Vamos a ir más rápido entonces a partir del día lunes. Quedamos aquí.